Hoy nos visita en 20 Manzanas Sergio Bufano, que es escritor y periodista. Estuvo exiliado en México, donde fundó la revista Controversia y dirigió esa revista durante varios años. Acá en la Argentina también fundó una revista, Lucha Armada, y escribió, junto con Lucrecia Teisidó, el libro Perón y la AAA. Hola, Sergio. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Hace pocos días se cumplió un aniversario trágico en la historia de tu familia, un 13 de diciembre de 1974. Diciembre de 1974, sí. Era un viernes 13. ¿Qué pasó ese día? En diciembre del 74, mi hermano era militante del Partido Obrero. Trotskista, típico trotskista de esa época. Bueno, creo que no han variado mucho, pero digamos, era un militante que además abandonó todo y se fue a trabajar en una fábrica, lo que se llamaba en ese entonces proletarización, y bueno, militaba ahí, pero no era un guerrillero. No era un miembro de los grupos armados. Él usaba la palabra, los folletos, el diario de su partido, pero no usaba armas. Y bueno, ahí lo eligieron naturalmente miembro de la comisión interna. ¿Por qué? Porque tenía labia, porque sabía convencer a sus compañeros de las reivindicaciones que había que presentar a la patronal. Disputó naturalmente a los miembros del sindicato, de la comisión interna, y bueno, ahí el peronismo ahí no perdona. El peronismo siempre fue profundamente macartista. Y bueno, salieron del sindicato, ya no tenía que ir más a la fábrica porque lo iban a matar. Y fue, junto con su amigo Jorge Fischer, entraron a la fábrica y desde la patronal llamaron al sindicato, le dijeron, ¿están acá estos muchachos? Y vinieron 2 autos directamente del sindicato. Bueno, ellos trataron de salir junto con todos los obreros, que es cuando se retiran al fin de la jornada, y se acercaron al colectivo, subieron con las armas y bueno, y lo llevaron y lo mataron. 40 disparos. Fue un momento trágico para todos porque finalmente mi padre nunca logró superar eso. Vivió muchos años más, pero trastornado, ¿no? Trastornado. ¿Se supo quién lo mató? El que dirigía en ese momento el sindicato era Triaca, el padre del actual ministro. Digo, separemos, ¿no? El hijo no sé qué piensa, no sé nada, pero no lo podemos hacer responsable de las tropelías de su padre. Pero su padre no era precisamente un demócrata, era un hombre pesado, un duro. Y de ahí salían los muchachos de la juventud sindical peronista a matar lo que se llamaba zurdos, ¿no? Que podían ser guerrilleros o podían ser pacíficos, pero eran zurdos. En esa época, en los 70, vos militabas en la izquierda. Yo ya cuando él lo asesinan, yo ya vivía en Córdoba, en la sierra, estaba clandestino, efectivamente, desde 1972 yo paso a la clandestinidad. Yo militaba en las Fuerzas Argentinas de Liberación, un grupo armado, y ahí estuve durante 7 años militando. Y bueno, la lógica hubiera sido que fuera yo el que muriera, puesto que era el que utilizaba la violencia. Y bueno, así fue la historia, ¿no? Al revés. ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron al exilio en México? Bueno, esas, pertenecer a un grupo armado, y finalmente, bueno, a mí me secuestra un grupo de tareas de la Marina en el julio del 76. Es
un secuestro efímero, muy breve, porque me secuestraron a la mañana y me llevaron a un centro de tortura y a la noche me escapo. Y a partir de allí ya, después de pasar una experiencia, aunque sea tan breve, uno queda herido en un ala. Ya no puede mantener esa actitud prepotente y soberbia que teníamos los combatientes en aquel momento. Dije, bueno, ya acá esto se terminó. Traté de quedarme 6 meses más y en diciembre del 76 dije, bueno, ya está. Además se veía que estaba todo perdido, ya estábamos en las últimas. Era un suicidio permanecer acá, ¿no? ¿Cuáles eran las ideas en tu época de militancia que te movilizaban a realizar esa lucha armada? Bueno, la lucha armada es una consecuencia de 1966, porque hasta el 66 nosotros había pasado un breve periodo por la adolescencia en la Juventud Comunista, después en el Movimiento de Liberación Nacional, que era un movimiento un Malena, que lo dirigía Ismael Viñas. Y bueno, éramos de izquierda, marxistas y demás, pero con la violencia nada. Onganía es el que nos sirve en bandeja, por un lado Cuba, ¿no? Que alentaba los movimientos guerrilleros armados. Y por el otro lado, curiosamente, Onganía, que nos dice, bueno, si la democracia no sirve, bueno, nosotros también creíamos que la democracia no servía. Y nos lanzamos, nos empezamos a preparar y demás, y en 1970 empezó la lucha armada. Ya desde México, en el exilio, ¿cómo veías las cosas acá y qué te empezó a pasar con la ideología? En México, durante un año y quizá un poquito más, 1 año y medio, yo todavía mantenía las ideas de, bueno, en algún momento hay que retornar. Probablemente esta dictadura no sea tan prolongada. Todas las otras dictaduras habían caído más o menos rápido, pero eso duró 1 año y medio. Y además ahí me encontraba con los montoneros, pertenecía al COSPA, que era una organización de solidaridad, donde estaban montoneros, del ERP, de la FAL, del Poder Obrero, y conversar con ellos y demás me fue alejando precisamente de lo que yo había participado. Ahí me pasó al otro centro de solidaridad, que es el CAS, que dirigía Esteban Rigui, que había sido ministro de Cámpora, Noé Gitric, Ricardo Nudelman. Y bueno, ahí las compañías y las discusiones acerca de lo que había pasado, uno va revisando sus ideas. Además, estaba claro, la matanza había sido feroz, y la autoderrota, yo llamo autoderrota porque no creo que los militares hayan derrotado a la guerrilla, sino que la guerrilla se derrotó a sí misma con sus acciones desmesuradas, con la desmesura general. Ya en febrero de 1976, un mes antes del golpe, ya los grupos armados estaban casi destruidos. El ERP se había destruido en Montechingolo y Montoneros ya había perdido toda la influencia que tenía en las bases obreras y de barrios y villeros y demás. Entonces la guerrilla ya estaba derrotada. Ahí en México es cuando, bueno, uno empieza a reflexionar, bueno, ¿qué pasó, no? Porque le dedicamos, en mi caso personal, 7 años a eso, ¿no? Es secundario, terciario y doctorado, ¿no? 7 años es mucho tiempo. Y empezamos ahí a reflexionar con la ayuda de otros y se funda la revista Controversia, que no soy el fundador, sino uno de los miembros fundadores. Tampoco la dirigí, la dirigía Jorge Tula, que era uno de los exiliados. Y ahí estaba Juan Carlos Portantiero, estaba José Aricó, estaba Héctor Smukler, Oscar Terán,
Bueno, de los peronistas reflexivos estaba Nicolás Casullo. Entonces, y Caletti, Sergio Caletti, que fue decano de sociales. Entonces, ahí la discusión nos hace, en mi caso particular, me hace descubrir la democracia como sistema político. Siempre me río de eso porque descubrir la democracia en México, donde hacía 70 años que gobernaba un solo partido, es un contrasentido, pero así fue. ¿Y después descubriste la democracia tangible cuando regresaste a la Argentina? Bueno, el regreso a Argentina fue una de las cosas más formidables. Yo no pude votar porque todavía estaba allá. Regresé en marzo del 84, con 2 hijos mexicanos y todo eso. Allá rehacimos la vida. Y bueno, y aquí me fui a trabajar a un diario, primero en el interior, y poco después un amigo me dijo, ¿querés trabajar para presidencia con Alfonsín? Sí, claro. ¿Cómo iba a decir que no? Yo había trabajado para López Portillo en el equipo de discursos en México. Y bueno, un día me encontré manejando el autito viejo que tenía y entrando a Olivos. Y bueno, ese era el ingreso real a la democracia, ¿no? Era simbólicamente entrar a Olivos y que un militar me hiciera la veña, era el ingreso a la democracia. ¿Qué ideas había en ese momento y cuál era tu aporte? Estuve en un grupo que se llamó el Grupo Esmeralda, donde estaba Portantiero y Emilio de Ípola, Margarita Graciano. Nada, aportar ideas al presidente, decirle, y si hacemos esto, y si decimos esto, y bueno, era un grupo ajeno al radicalismo, por fuera del Partido Radical. Ninguno de nosotros estaba afiliado al Partido Radical, ni lo estuvimos nunca. Pero bueno, Alfonsín escuchaba, sobre todo hay 2 intelectuales brillantes, como eran Portantiero y de Ípola, y bueno, y escuchaba y decía, no, eso no, o eso sí, y tomaba ideas. De pronto le llevamos 2 carillas escritas, nada más que 2. Él las leía así delante nuestro, decía, está muy bueno esto, lo dejaba, y al día siguiente decía un discurso, y decíamos, pero qué bárbaro, casi de memoria, reproducía lo que habíamos escrito. Bueno, uno se sentía súper orgulloso de pronto que el presidente de la nación, además un demócrata verdadero, tomara esas ideas, era un orgullo, ¿no? ¿Alguna vez el presidente Alfonsín te preguntó por tu pasado militante? No, nunca. Imagínate, el día que entré a Olivos por primera vez, el servicio de inteligencia le dijo, supongo que le dijo, porque funciona así la presidencia de la Nación, este muchacho se llama fulano de tal, Sergio Bufano, estuvo acá. No, y él nunca me preguntó absolutamente nada. Ese es un tema que, bueno, pertenecía a mi pasado. Y bueno, Portantiero había sido del Partido Comunista. No, él nos trataba como si eso no hubiera existido. Si hay algo que reivindico de Alfonsín es que era un demócrata cabal, ¿no? Para mí era la primera vez que veía a un demócrata hablar con gente que había sido violenta, en mi caso, y para él eso no significaba nada. Bueno, fue una etapa, pero nunca lo hablamos, y eso que comimos muchas veces, me invitaba a sus cumpleaños en su casa, vino a mi casa a comer, pero no, el tema del pasado era una cosa ya superada. ¿Qué fue la AAA y quién la creó y para qué? La AAA, bueno, eso es una discusión. La AAA la creó Juan Domingo Perón cuando era presidente de la Nación. No es una interpretación. La historia se tiene que basar en hechos concretos. Después uno puede interpretarlos como quiera, pero hay un hecho concreto y es
los 5 jefes de la AAA fueron nombrados por decreto del presidente de la Nación. Almirón era uno, Villar, Margaride, López Rega y el otro no me acuerdo cómo se llama, y los nombró a los 5 y los ascendió a los 5. Entonces, bueno, eso es un hecho concreto, es un dato fáctico. Después uno puede interpretar como quiere. Yo creo que lo hizo porque lo sobrepasaba la situación de violencia y él eligió hacerlo por izquierda. Pero podría haber elegido otra cosa. Y la interpretación que me hacen algunos amigos, que uno mantiene viejas relaciones con ex montoneros y demás, no, Perón estaba viejo, le hacían firmar cualquier cosa, etcétera, etcétera. Bueno, las interpretaciones pueden ser variadas. Hay un hecho concreto que figura en el boletín oficial. Cualquiera que entre por internet a los boletines oficiales de la época va a encontrar con que Perón eligió a los 5 jefes de la AAA. Ese es el hecho concreto. Después cada uno interpretará de acuerdo a sus ideas. El libro Perón y la AAA, que publicaste en 2015, junto con Lucrecia Teixidó, también habla de las 20 advertencias que Perón le hizo a Montoneros. ¿Cuál era el mensaje que les estaba dando? Ese mensaje uno tiene que reivindicarlo. Tiene que reivindicar esos 20 mensajes porque les dice, muchachos, paren la mano, ya está, ya, yo lo digo con mis palabras, ¿no? Pero ya la guerra terminó. Han luchado, han peleado, han tenido muchos muertos, etcétera, muchos presos, pero la guerra terminó, ya estoy acá, vine, voy a gobernar yo, no cualquiera, soy el presidente de la nación. Así que paren la mano, dejen las armas. Y la respuesta fue negativa por parte de Montoneros. Con el ERP y la izquierda, FALD y todos esos grupos, la lógica era, bueno, Perón era una especie de Kerensky, que finalmente iba a caer, porque el objetivo final era la revolución socialista. Digamos, a esos grupos se les podría haber aplicado la ley, quiere decir, detenerlos, meterlos presos. En el caso de Montoneros, no, porque Montoneros seguía reivindicando peronista, seguía diciendo, este es nuestro líder, pero al mismo tiempo le mataba a Rucci, mataba a dirigentes sindicales, peronistas, y Perón insistió durante ese lapso breve en el que gobernó, paren la mano, dejen de matar, dejen las armas, bueno, y eligió el peor de los caminos. Eligió a los 5 miembros de la AAA y los mandó a matar, ¿no? Si bien ahora estamos hace muchísimos años, más de 3 décadas en democracia, ¿crees que quedan elementos de aquellos años 70 en la sociedad? Elementos. Lo que quiero que me parece que ha quedado es una gran desmesura, ¿no? Que la sociedad es desmesurada en todas sus acciones, que no es una historia nueva, es una historia que se remonta a varias décadas. Los grupos que hoy, como el RAM, que es una cosa patética ahí en el sur, jugando con las boleadoras y demás, o los grupos estos de kirchneristas o del PCML, bueno, son una réplica pobre, disminuida de lo que fue aquella guerrilla fuerte y poderosa. Eso es lo que queda, pero creo que la sociedad ya aprendió, es decir, el tema de la violencia es ajena a la sociedad. Quedan grupos, pero, porque la izquierda argentina es una izquierda profundamente ignorante y fracturada, dividida, ¿no? Siempre tomo el ejemplo de Tupamaros. Tupamaros 10 años estuvo en la guerrilla tirando tiros.
varios años presos en las peores condiciones. Y hoy gobiernan la ciudad de Montevideo, gobiernan el país, junto con el Partido Comunista. Es decir, una izquierda que supo reformularse lo que había hecho, reformular la democracia, y hoy gobiernan y lo hacen muy bien. Y la sociedad los acepta. Y los vota, dejando atrás a dos partidos poderosísimos como en el blanco y el colorado, ¿no? Y ellos gobiernan. Y bueno, acá eso está difícil. El libro Perón y la AAA abre con una cita del filósofo Remo Bodey, que dice: el punto decisivo consiste justamente en evitar la formación del monopolio o del oligopolio de la memoria y el olvido. ¿Por qué elegiste esa frase? La elegimos porque él tiene una cita también que dice: la memoria es un campo de batalla. Y es cierto, apropiarse de la memoria significa una lucha en el presente, ¿no? Yo creo que lo que se hizo en los últimos años fue una apropiación indebida de los hechos sucedidos, sobre particularmente los derechos humanos. Y esa batalla la ganó el kirchnerismo, la ganó porque miles de jóvenes creyeron que ese era el modelo. Y bueno, salir de eso va a ser, todavía va a ser complicado. Van a pasar bastante tiempo y muchas reflexiones y muchas discusiones para salir de ese modelo sectario, ¿no? Un modelo que es faccionalista y demás. Remo Bodey habla de eso, ¿no? De esa lucha por apropiarse de la memoria y del pasado. Yo creo que el daño que se produjo es muy significativo, lo vemos en los organismos de derechos humanos, que dejaron de ser organismos de derechos humanos universales para convertirse en pequeños grupos facciosos, muy agresivos, muy violentos, con amenaza de asaltar la Corte Suprema en el caso de Bebo Bonafini, o con no concurrir hace pocos días a una presentación de un plan nacional de derechos humanos que es interesante. Vamos a ver si este gobierno lo aplica o no lo aplica, pero yo lo leí todo y es interesante. ¿Crees que existe algún peligro de que se vuelva a ejercer la violencia desde el Estado? No. No, porque ya fuimos vacunados con eso. Fuimos vacunados con las sucesivas dictaduras, con los 73, 76 y 76 en adelante. Bueno, hubo un momento muy difícil que fue el 2001, donde hubo una represión que costó la vida de 38 muchachos y chicas. 38, una cifra. Hoy tendrían más de 40 años, serían profesionales, trabajadores, lo que sea. Yo creo que eso también marcó. Me parece que no. Este gobierno, yo creo que en algunos aspectos es muy torpe. Ideológicamente yo no me siento partícipe de eso, pero bueno, lo elige la sociedad y bueno, si a quienes no les guste, que voten otro partido dentro de 2 años, ¿no? Pero no creo que, no creo que haya violencia otra vez por parte del Estado.